Shalom Alejem a todos nuestros queridos estudiantes de Amir Laaretz en español. Baruch Hashem, continuamos segundo shiur de el Mesilot, que esta vez, como dijimos, tenemos la novedad que no solamente es Mesilot el Nefesh, sino Mesilot Amoadim, los senderos de nuestras festividades, el nuevo libro de nuestro querido maestro, Arab Israel Abergel, con las enseñanzas de su querido padre, el Rab Yoram Abergel Zecher Tzadik Libraja. Bueno, Elul. Ya estamos en el Rosh Chodesh de Elul y nosotros queremos aprovechar estos días que se llaman Yemei Ratzon, los días de la voluntad. Es una voluntad mutua. Tanto Hashem nos quiere a nosotros y nosotros queremos a Hashem. Como decimos siempre, Ani le dodi, ve dodi li. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Se está hablando de Am Israel con Hashem. Les quiero, para empezar, comentar algo interesante. Se acostumbra a decir, muchas comunidades, las Ashkenazim seguras, algunos de los Sefaradim también, un mismor hermoso que decimos al final de Shacharit y de Arvit, de David Hashem Ori. Bueno, ahí David Amérez dice que Hashem es su luz, su salvación. ¿De quién va a temer? Obviamente, si lo tiene Hashem como luz y salvación. Hashem es su fortaleza, la fortaleza de su vida. ¿De quién va a estar atemorizado? Excelente. Pero hay una gran pregunta. Cuando más adelante leemos, David Amélez dice un pasuk rarísimo que los comentaristas se retuercen para explicarlo. No es fácil. Y yo escuché una explicación hermosa que se las quiero comentar. Dice así. Leja amar libi. A ti le dice mi corazón. Aparentemente el que está hablando acá es David con Hashem. Bakshu fanai. Pide ver mi cara. Et paneja Hashem abakesh. Tú faz tu cara, Hashem voy a buscar yo. ¿Cómo puede ser que David le diga a Hashem, mírame, busca mi cara? Parece una falta de respeto. Bueno, la verdad es que no es así. Es que no es lo que dice aquí. El Rav Mordechai Gifter, que fue en Rosh Yeshiva de Telz, lo explica de un modo increíble. Él dice lo siguiente. Nosotros sabemos que Hashem posa su presencia divina en cada uno de nosotros. Así es. Azuli Migdash, Veshahanti, Betoham. Háganme un santuario y voy a yacer dentro de, no dentro del santuario solamente, sino dentro de ustedes. Entonces, ¿en dónde? En nuestro corazón. Él dice lo siguiente, el corazón del judío es como un violín, pero un violín que ni el Stradivarius puede competir con él. Es un violín que toca una melodía hermosa que ¿quién es el que la toca? ¿Quién toma la vara del violín y hace esa melodía tan especial? El propio Creador. Boré Olam, Hashem Yitbaraj, nos toca las cuerdas de nuestro corazón y nos habla, nos da insinuaciones. Nosotros a veces sentimos que el corazón siente algo, es la conciencia nuestra que sentimos a Hashem que nos está hablando. ¿Qué es lo que él nos dice? Entonces por eso dice, leja amar, no quiere decir a ti te dice mi corazón, sino sobre ti dice mi corazón. Bakshu fanai, sotomeret, quiere decir, el corazón del judío refleja lo que está tocando Hashem y ¿qué es? Hashem dice, búscame, búscame, ve mi cara. Es una alegoría, obviamente. Y sobre eso dice David enseguida, sí, et panej Hashem abakesh. Es verdad, es lo que voy a hacer. Acabo de oír a mi corazón que me dice en tu nombre, búscame. Entonces decidió, sí, te voy a buscar. Increíble. Esto es lo que sentimos. Y más en estos días de Yemei Ratzon. Ahora, ¿verdaderamente cada judío siente eso? Muchos de nosotros a veces nos sentimos, como dijimos la vez pasada, un poco alejados. Y es verdad que en estos días nos queremos acercar, pero queremos saber también cómo. Yo les voy a contar algo. El Ramjal, el autor del libro Mesilat Yesharim, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, es uno de los autores del judaísmo que
más definió las situaciones las que pasa el judío. Y él dice que la relación entre el Yehudí y Hashem tiene que ser como la del hierro con un imán. Barzel im Eben Ashoevet, que hoy lo traduciríamos magneto. Hoy en día, los imanes cunden por todos lados, se los ve en las fiestas, se hacen fotos, la gente con imanes los ponen en la heladera. Del jardín de infantes, el niño trae su foto tan linda de imán. Pero cuando yo era chico, los imanes no eran tan famosos y tan difundidos. Yo les voy a contar cómo conocí yo el imán y vamos a aprender algo muy importante de esto. Cuando yo era un niño de 5 años más o menos, yo era bastante curioso. Y le habíamos regalado a mi mamá, que Dios la guarde, una caja de costura bastante linda y un poquito moderna. O sea, tenía como 3 pisos y se abría y se desplegaba hacia los costados. Bueno, ella tenía ahí sus cosas, que es una excelente costurera. Y yo la quería un poco escudriñar y saber qué es lo que había ahí, pero temía que mi mamá no me iba a dejar. Entonces esperé un día que no estaban en casa y empecé a mirar, lo abrí, me interesé por esto, por aquello. No sé si ustedes se acuerdan, pero hace mucho tiempo se vendían las alfileres en cajitas de plástico. Me acuerdo que la base era azul, la parte de arriba era transparente, pero no te vendían 10 alfileres, o sea, decía 1000 alfileres. Yo era un poquito cabeza dura y a los 5 años me parecía que era una locura que entraran en esa cajita pequeña 1000 alfileres. Y yo ya sabía contar, entonces se me ocurrió abrirla y empezar a contarla, porque me parecía que eran demasiadas. Claro, cuando las quise abrir, estaba un poquito atascada la tapa y se desparramaron todas al piso. Yo no quería que vengan y me vean con todas las alfileres ahí, pero bueno, si tenía que abocarme a levantar cada alfiler me iba a llevar un montón de tiempo. Mientras tanto me distraje y acababa de ver una cosa que yo no sabía lo que era. Tenía la forma de una herradura y era negra y era pesada. Cuando la levanté, como era pesada, se me cayó al piso. Y ahí vi algo interesantísimo. ¿Qué pasó? Las alfileres se movieron hacia esa herradura, que yo no entendía por qué. Claro, esa herradura era un imán. Mientras se movieron de la izquierda a la derecha, me asombré un poco, pero no tanto. Mi gran sorpresa fue cuando yo levanté el imán, vi algo único. Me parecía magia. Las alfileres que estaban en el piso empezaron a moverse un poquito, como a danzar, y a elevarse hacia arriba hasta que ¡chac! Se pegaron en el imán. Yo estaba totalmente alucinado. Yo no sabía la ley de la gravedad de Newton, pero yo entendía a esa edad que todo lo que se levanta y se tira para abajo se cae al piso, no se levanta para arriba. ¿Cómo puedo hacer esto? Lo pruebo de nuevo y así, no solo que me ahorré el trabajo de levantar las 1000 alfileres, que al fin y al cabo nunca las conté, sino que acababa de ver algo interesantísimo. Bueno, limpié el imán de las alfileres, las puse en la cajita y empecé a ver si había otras cosas que atraía. Lo puse al lado de la silla, no, porque la silla era de madera. Puse al lado de la heladera y sí, se pegó. Lo puse al lado de cada cosa hasta que me di cuenta que el imán tiene afinidad con el hierro. Y bueno, en ese momento solo vi eso, me interesé, al otro día lo conté, no me acuerdo si estaba en jardín de infantes o en primer grado, y le decía a mis amigos que lo experimenten en sus casas si tienen, que si no yo iba a llevar el imán. Y llevé el imán y le mostré a todo el mundo, estaba contentísimo. Pasaron años. Y empecé a estudiar en la yeshiva de Sucat David, con el Rab Abraham Talgam y el Rab Abraham Zeruya, mis maestros. Y el primer día de la yeshiva empezamos a estudiar el libro Mesilat Yesharim. En ese momento, yo leo esa frase que el Ramjal dice que la relación entre el judío y Hashem tiene que ser tal como la de un imán con el hierro. En ese momento me recordé lo que había hecho 12 o 13 años atrás y me cayeron lágrimas. El rabino me vio llorando y me dice, ¿por qué estás llorando?
Dice que tengo un alumno tan bueno que el primer día que empieza a estudiar Musar se pone a llorar. Digo, no sé si me va a entender, rabino, pero a mí me pasó así, así. ¿Y qué? Digo, ¿quiere decir que yo me tengo que sentir atraído hacia Hashem de ese modo? ¿Que me elevo de la tierra hacia arriba y me apego a Hashem? Esto es lo que me tiene que suceder cuando yo digo Birkat Hamazon, cuando hago tefilá, cuando digo Kiryat Shema. La verdad que me emocioné. Y el Rab también se emocionó conmigo. Esa es la verdadera sensación. Hashem dice, Bakshu Fanai, Hashem dice, pídanme, búsquenme. Y entonces cuando nosotros lo buscamos, Él nos atrae. Y así nos elevamos hacia Él. Y esto es lo que tenemos que llegar a sentir en estos días de Elul. Es algo hermoso, es una experiencia única que es difícil de explicárselo a la gente. Cuando dije esta de allá, en algunos sitios, vinieron alumnos y me dijeron, Rabino, yo no siento así, yo quiero sentir así, pero no lo siento. Se me ocurrió explicarle, de acuerdo a algo que había visto en el libro del Rav Domb, el Mashgiach de la Yeshiva de Beit Shemaya, que si nos fijamos sagazmente, no siempre el imán va a atraer al hierro. ¿Cuándo no? Cuando está demasiado lejos. Si yo tengo en el 11, el barrio de 11 de Argentina, un pedazo de metal y el imán está en el barrio de Flores, no lo va a traer nunca porque está demasiado lejos. Tiene que estar relativamente cerca. Cuando el judío se aleja con respecto a Hashem, entonces, ¿qué tiene que hacer? No hay que cambiar el imán, no hay que cambiar el metal, hay que acercarse. Y ese es nuestro trabajo en Elul. Elul, como dijimos la semana pasada, está comprendido en el pasuk Dirshu Hashem veimatzeu, keraú beyotó karov. Busquen a Hashem cuando Él está presente. Esos son los 10 días de Teshuvah, de Rosh Hashanah a Kippur. Pero keraú beyotó karov, llámenlo, clámenlo cuando Él está cerca, es Elul, porque es Hashem quien se acerca a nosotros. Nosotros podemos estar lejos, pero Hashem se nos acerca. Entonces, tenemos la oportunidad en Elul de sentir esa fuerza que atraedora. Pero algunos me dijeron, mira, Rabino, yo tampoco siento eso en los días de Elul, no nada más en los días de la semana de los meses comunes. Ahí también Hashem me iluminó y les dije una buena respuesta. Les dije, mire, también si el imán está cerca y el metal está cerca, o sea, uno está cerca del otro, si lo cubrimos al metal con un pañuelo, o mucho peor, con una frazada gruesa, no va a haber magnetización. Cuando hay una cáscara que cubre al corazón judío, al alma judía, entonces nos sentimos esa atracción. ¿Cuáles son esas cáscaras? ¿Cuáles son esos cubiertas? El pasuk dice, abonotejem, dilo benejen u beneloquejem. Los averot que uno hace, los pecados que uno lamentablemente comete, hacen una capa que nos recubre de impureza y eso, lamentablemente, está en el medio, intersecta esa, esa atracción que debería ser. Entonces, ese es un problema. Pero Elul tiene también la solución. ¿Por qué? Nosotros sabemos que el Rayet Tevot, la sigla de Elul más conocida es Ani Ledodi Pedodi Li, la sigla de Elul. Pero hay otra. Hay otra que se llama Umal Hashem Elokeja et Levaveja veet Levav Zareja. Ahí también está inscripta la sigla Elul. ¿Y qué dice este pasuk? Hashem te va a quitar la orla del Lev, así como
en el miembro viril que nosotros hacemos el Brit Milá, tenemos el prepucio, hay un prepucio en el corazón. Obviamente es espiritual. Y eso hay que quitarlo. ¿Cómo lo quitamos? Bueno, si nos reforzamos nosotros, lo podemos quitar. Pero en el UL tenemos la ayuda, la asistencia divina, Umal Hashem, lo que Hashem hace Brit Milá a nuestro corazón y al corazón de nuestros descendientes, de nuestros hijos, de nuestros nietos, que a veces no están en el camino común. Quiere decir que en el UL, Baruch Hashem, los dos motivos que pueden afectar a la magnetización, los descartamos. En primer lugar, porque Hashem se nos acerca a nosotros. Segundo lugar, que la orla del corazón, esa capa revestidora, ese prepucio cardíaco, llamámoslo, espiritual, también lo saca Hashem. Así que estamos listos y fresquitos para que Hashem nos atraiga, nosotros nos sintamos atraídos a él. Esto lo hacemos con la Selijot, con un poquito de Musar, con un estudio de Torah, con ir a los shiurim, con ir a las charlas. Y si de todos modos, después que hacemos eso, vemos que no funciona y seguimos como apáticos, como indiferentes, hay una tercera razón que a veces el imán no funciona. ¿Saben qué? A veces ese metal, ese acero, está oxidado. Cuando tiene óxido, el imán no funciona. El óxido, la corrosión, es una corrupción en sí del propio metal. Algo lo afectó. Entonces, el metal está estropeado. Hay ciertos averot que nos alejan. Hay ciertas averot que nos cubren de una capa revestidora. Pero hay ciertas averot que nos atrofian, que nos hacen un daño tal que es prácticamente imposible que el imán funcione. Esos son tipos de averot que lamentablemente hoy están demasiado difundidas, que es ver cosas obscenas. Y hoy lamentablemente cada teléfono las ofrece por doquier y nuestros ojos, nuestros pensamientos se atrofian. Entonces perdemos el sentimiento eloquí, el sentimiento divino, y estamos como estropeados. ¿Y qué hacemos con eso? Porque acercarse ayer se acercó, quitarnos la cobertura nos quitó, pero si estamos por dentro carcomidos, ¿tenemos esperanza? La respuesta es obviamente que sí. Y les voy a contar algo interesante. Yo, cuando me casé, obviamente, como la mayoría de las parejas, compramos artefactos nuevos, heladera, horno, lavarropas, etc. Pasaron los años, los chicos crecieron, ya la heladera había que cambiarla. Entonces quise dar una sorpresa a mi esposa y fui y encargué una heladera más linda, más moderna. Han pasado 10 años. Ahora, en la casa que yo vivía, era una casa un poquito antigua, un departamento antiguo, y el hueco para la heladera era para las heladeras viejas. Y esta era moderna. De todos modos, yo que soy bastante técnico, había medido antes el hueco y vi que tenía más o menos esa medida. En realidad había medio centímetro más de lo que la heladera tenía. Entonces, cuando llegó la heladera, que mi esposa no estaba, me decidí, la saqué de la caja y empecé a empujarle de a poquito, con tacto, para que entre. Y la verdad que el 90% ya había entrado bien. Y en un momento me descuidé, creo que sonó el teléfono, algo pasó, y la corrí un poquito mal y la punta de la mesada la tocó a la heladera y le raspó la pintura. Bueno, era una heladera nueva. Quedaba fea, es como alguien que está bien maquillado y le sale como una mancha. Me dio pena, pero pensé, bueno, ya no tengo lo que hacer. Mi esposa hizo que no lo notó, me agradeció la heladera y todo. Pero a los 2, 3 días, la cosa ahí empezó a desmejorarse. ¿Qué pasa? Es un lugar donde hay agua, donde hay humedad, la mesada. Entonces la mesada
iba tocando el agua con esa parte que estaba descascarada y empezó a hacerse óxido. Y ese óxido se empezó a expandir, al fin y al cabo había un hueco más o menos, no un hueco, vamos a decir, un círculo de 7, 8 centímetros oxidado y quedaba horrible. Una heladera linda, nueva, a los 2 meses ya tenía esa mancha ahí feísima. Bueno, yo no sabía que eso tendría alguna solución, porque ¿qué voy a hacer? La voy a pintar, no se puede pintar arriba del óxido. Lo voy a limar y va a quedar ahí diferentes niveles. Bueno, un día que tuve que ir a hacer un duplicado de llaves, voy a una ferretería y le comento al señor de la ferretería que me sucedió eso con la heladera y el hombre me dice, bueno, yo tengo la solución para ti. ¿Qué solución tiene usted? Dice, mira, acá hay un pequeño, un líquido, un frasquito con un líquido, que esto se llama Memir Jaludá. Esto contrarresta al óxido y lo vuelve a su estado previo. Digo, usted me está cargando, no, me está haciendo un chiste. Me dice, no, no. Digo, ¿qué es magia? No es magia, es una solución química que produce ese efecto. ¿Cuánto vale? No era barato, pero lo compré. Llego a casa, un poco dudoso, pero entusiasmado, limpié y le pongo ese líquido, Memir Jaludá, contrarresta óxido. Y, oh sorpresa, desapareció el óxido. Después, una manito de pintura, que eso yo lo sabía hacer, y quedó excelente, como si nunca hubiera pasado nada. Eso me ocurrió hace 25 años atrás, más o menos. No, 22 años atrás. Aprendí algo de eso. Es verdad, a veces estamos alejados, a veces tenemos una cáscara, pero eso Hashem lo saca en el Ul. Pero ¿qué pasa cuando nosotros mismos estamos oxidados? Estamos jaludá, se dice en hebreo. ¿Qué es jaludá? Óxido, pero también es el rayete bot, la sigla de Haredi lo dati, jaludá. Trajo liot Haredi, respetuoso de Hashem, pero no sos religioso. ¿Por qué? Porque te desgastaste, porque te distraíste, porque dejaste al Yetzer Hará conquistar tus ojos, tus pensamientos, tus actos. Por afuera parece religioso, pero por adentro estás oxidado, jaludá. ¿Y entonces qué? ¿Estás desahuciado? No, no hay Yeush. En Yeush Baolam Klal. No existe la desesperanza de ningún modo. ¿Cuál es la esperanza? Como en aquel momento, ese hombre me dio un frasquito con un líquido maravilloso que transformaba el óxido, nosotros también tenemos un líquido maravilloso que puede transformar el óxido más carcomido en una nueva criatura. Si nos vamos a un costado y hablamos con Hashem y largamos ese líquido maravilloso que tenemos y le decimos a Hashem, me siento oxidado, te necesito, te quiero sentir cerca, quiero sentir ese imán. Eso funciona. Y funciona de tal modo que parecemos una nueva creación y nos ponemos fuertes y vamos a la tefilá y vamos a la selijot y vamos al shiur y decimos, lo pasado, pisado, se fue, no tengo más óxido y creámoslo. Y si lo creemos, vamos a sentir esa melodía que nos dice, Bakshufanai, búscame, solo búscame. Y entonces, enseguida vamos a decir, Et paneja Hashem abakesh. Sí, te damos la mano a Hashem y decimos, te queremos buscar. Esta enseñanza es muy importante, porque además de ser interesante, es cierta. La hemos vivido todos aquellos que me han escuchado a mí y yo mismo. Quiero terminar con algo interesante del libro del Rav.
Él nos dice algo muy, muy bueno. Nosotros sabemos que nuestra alma se manifiesta en tres esferas: el pensamiento, el habla y la acción. Por ejemplo, si yo quiero hacer un edificio, bueno, puedo tener los mejores proyectos, pero si no se lo digo a un arquitecto, a un ingeniero, eso nunca va a salir a la luz. Primero está el pensamiento, luego el habla y luego la acción. Muy bien. Ahora, hay un secreto. ¿Qué pasa si, como nosotros contamos, durante el año nos alejamos un poco? O tuvimos ciertas averot que nos cubrieron. Es verdad, va a venir Hashem, se va a acercar y nos va a tratar de magnetizar. Pero ¿cómo podemos nosotros acelerar ese proceso y sentirnos fuertes, de modo que no nada más en estos 30 días de Elul, estos 40 días hasta Yom Kippur, estemos bien con Hashem, sino siempre? Entonces, a veces el proceso es inverso. Fíjense que uno empieza por el pensamiento, luego lo dice y luego lo hace. Pero los pensamientos nuestros están inversamente influidos. Es decir, si yo me paso el día haciendo, sí que es el tercer nivel, cosas que me alejan de Hashem, obviamente mis pensamientos ulteriores, que van a venir después de esas actividades, no van a ser buenos. No van a ser de esos que se magneticen con Hashem. Es decir, a pesar que nosotros empezamos del pensamiento, al fin y al cabo nos dejamos llevar por nuestras acciones. Una persona que hace buenas acciones va a hablar bien y va a pensar bien. Una persona que tiene acciones equivocadas se va a dar cuenta enseguida uno qué tipo de habla tiene, y mucho más, el pensamiento va a estar alejado. Entonces, eso es lo que hay que hacer en el UL. Acción, acción. Tanto si te sentís atraído o no te sentís atraído. Te acabamos de prometer que vas a estar atraído porque alguien se va a acercar, te va a quitar la capa, y si vos vas a largar una que otra lágrima, todo va a estar arreglado. Pero hasta que eso suceda, tenemos que empezar por los actos. Decidir, voy a ir a la Selijot, voy a ir a este filot, voy a ir a los shiurim, voy a hablarle bien a mi esposa, voy a escuchar a mis hijos, voy a ser honesto en el comercio. Empecemos por los actos, porque ellos son los que van a influir a nuestro hablar y a nuestros pensamientos. Y Besat Hashem, vamos a tener un Elul fantástico y vamos a sentirnos como aquellos alfileres que empiezan como una danza y se sienten atraídas hacia un imán. De ese modo nos vamos a sentir cerca de Hashem Yitbaraj en cada uno de nuestros actos. Berajá, Beatzlajá.